Entonces, el tema que vamos a desarrollar se refiere a la semiología de la ictericia. ¿Qué vamos a indicar respecto a la ictericia? Que es un signo que vamos a encontrar en pacientes, sobre todo que cursen con patología hepática, en vista de que el principal lugar para el metabolismo de la bilirrubina es el hígado. Por lo tanto, vamos a encontrar ictericia en pacientes que tengan algún tipo de patología hepática. Esta enfermedad o este signo está caracterizado por la coloración amarillenta de piel y mucosa secundario a una acumulación de la bilirrubina. La ictericia puede ser localizada cuando se presenta en una zona específica del organismo. Podemos hablar de la cabeza principalmente, pero cuando el daño hepático es muy severo, es muy importante, vamos a encontrar lo que denominamos ictericia universal. ¿Y qué llamamos ictericia universal? Aquella patología en la cual la ictericia está diseminada en toda la extensión de la piel. También debemos indicar que la ictericia no solamente se va a desarrollar o se va a presentar en pacientes con patología hepática, también es característica de patologías de la vía biliar, colédoco, vesícula, cístico. Característicamente les hablaba de la ictericia universal. Vamos a encontrar este dato clínico en un paciente que curse con cáncer de vesícula. Se presenta una ictericia universal muy marcada. O cuando se presenta un cálculo enclavado en colédoco, impidiendo que la bilirrubina pueda discurrir desde el hígado hacia el intestino, encontraremos lo que conocemos como ictericia obstructiva. Eso se denomina ictericia obstructiva, cuando un cálculo está obstruyendo el drenaje del colédoco, ¿no? Cuando estamos ante la presencia de colédocolitiasis. Y como hemos visto previamente en el páncreas, la pancreatitis aguda puede cursar también con ictericia. Un porcentaje que hemos colocado alrededor del 25% nos daría como presentación a la ictericia. Para poder determinar adecuadamente lo que es la ictericia, debemos tomar en cuenta los valores normales de la bilirrubina. La bilirrubina está dividida en dos, ¿no? La bilirrubina total, en tres: la bilirrubina total, la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. Los valores normales ya los conocemos. Cuando la bilirrubina supera los 2 miligramos por decilitro, o sea, cuando el valor de la bilirrubina total se eleva al 100%, tomando en cuenta que el valor normal es 1, en ese momento ya podremos encontrar clínicamente la ictericia. Entonces debemos tener valores por encima de 2 miligramos por decilitro para que se presente la ictericia. Obviamente que la presencia de la ictericia se presentará mucho más marcada mientras mayor sea el valor de la bilirrubina total. Mientras mayor tengamos a este valor, mayor será también la presentación clínica de la ictericia. Bilirrubina total con un valor entre 5 o 6 nos darán una ictericia muy marcada. O podemos encontrar en casos muy severos valores de bilirrubina alrededor de 10, 12 miligramos por decilitro, y donde típicamente al paciente lo vamos a ver amarillo.
como decía mi profesor de semiología, y también me lo volvieron a repetir cuando estaba llevando gastroenterología, al paciente lo vemos de un color amarillo piolín. Entonces estos pacientes son amarillos, típicamente amarillos. ¿Dónde se observa inicialmente la ictericia? Acá, en las escleras. Las escleras, al ser de una coloración blanca, fácilmente nos pueden dar como primera presentación de la ictericia esta coloración amarillenta. Valores entre 1 a 2 miligramos por decilitro podemos catalogarlos como ictericia subclínica o subictericia. Cuando los valores de bilirrubina no han llegado a este valor que hemos indicado de 2, 1.8, 1.9, 1.5, el término médico correcto para poder identificarlos es como subictericia o ictericia subclínica. Entonces hemos indicado que el primer lugar para poder observar la ictericia son las escleras. Segundo lugar, cualquier tipo de mucosa. La más accesible es la mucosa oral, y dentro de la mucosa oral el piso de la boca, por debajo de la lengua, será el lugar donde con mayor facilidad podemos ubicar o encontrar la ictericia. La ictericia también se puede presentar en la piel, pero va a depender mucho de la tonalidad de la piel para que sea más fácil o más difícil el poder identificar ictericia en la piel. Pacientes que tienen que son de tez morena, se hace más dificultosa la observación de la ictericia. En cambio, pacientes con tez blanca, mientras más clara sea la tonalidad de la piel, será mucho más fácil el poder evidenciar la ictericia. La ictericia debemos clasificarla en dos grupos. La ictericia que se presenta a predominio de la bilirrubina directa y la ictericia que se presenta a predominio de la bilirrubina indirecta. Las ictericias que vienen con aumento de la bilirrubina indirecta típicamente son lesiones, son patologías cuya etiología se encuentra antes del hígado. Podemos dar un ejemplo para esto, lo que es la anemia hemolítica. Destrucción masiva de glóbulos rojos por una serie de patologías, como hemos visto en la semiología del vaso, nos van a dar típicamente la bilirrubina indirecta elevada y la ictericia a predominio de bilirrubina indirecta. Las hiperbilirrubinemias a predominio de bilirrubina directa estarán supeditadas a patologías del hígado o de la vía biliar, o sea, de causa hepática o posthepática. También debemos tomar en cuenta este dato que vemos acá, que indica que un diagnóstico diferencial de la ictericia es lo que conocemos como pseudoictericias, y la causa más común es la hipercarotinemia, el aumento en el consumo de carotenos. ¿Alguien puede indicarme qué alimentos se consideran del grupo de los carotenos? Puede ser la zanahoria, doctor. Ya, una de ellas, la zanahoria. Otra. El camote, doctor. El camote. No, el camote no. La papaya, doctor. No, la papaya tampoco. Doctor, el brócoli. No, el brócoli es verde. Algo que tiene esta coloración medio amarilla, naranja. La zanahoria está bien, pero hay otro alimento que consumimos en forma muy frecuente. El zapallo, doctor. El zapallo, muy bien, el zapallo.
Entonces no debemos olvidar que existen las pseudoictericias o falsas ictericias que no se presentan por elevación de la bilirrubina. Son consecuencia del consumo de alimentos ricos en betacarotenos, principalmente en la alimentación que tenemos en nuestro país. Típicamente podemos indicar el consumo de zanahoria o de zapallo. Por otro lado, también podemos ejemplificar esta situación de la coloración que pueden producir los alimentos. Les hablo de la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva obviamente no tiene nada que ver con ictericia, estamos haciendo un paréntesis en este momento. La hemorragia digestiva se caracteriza por presentar melena, ¿no?, deposiciones de color oscuro, negro, alquitranados, con esa característica del alquitrán. Pero existen lo que se conoce como las pseudomelenas, que aparentan una hemorragia digestiva, pero que son secundarias al consumo de un tipo de alimento especial. Estamos hablando de la beterraba. La beterraba, consumo excesivo de beterraba puede producir esta coloración oscura a nivel de las heces fecales y darnos una falsa imagen de melenas. Lo mismo podemos indicar con la ictericia con los alimentos ricos en betacarotenos. También debemos indicar que pacientes con insuficiencia renal crónica y con una gran variedad de neoplasias, sobre todo las neoplasias en estadios terminales, pueden tener un tono amarillento de la piel sin llegar a ser ictericia, tomando en cuenta que los valores de bilirrubina son normales. Esta coloración amarillenta de la piel, que no es tan amarilla como de la ictericia, pero tiene cierto tinte amarillento, por ejemplo, en el paciente con insuficiencia renal crónica es típico de la facies renal. Ese color medio pardo, medio amarillo que adquieren los pacientes renales viene secundario a la misma patología renal, no es por el aumento de las bilirrubinas. Como etiología, entonces, vamos a indicar tres causas, ya les he mencionado. Prehepáticas, donde típicamente se eleva la bilirrubina indirecta. Causas hepáticas, que son propias del hígado, y causas posthepáticas. En estas dos últimas, en las causas hepáticas y en las causas posthepáticas, tendremos aumento de la bilirrubina directa. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Causas prehepáticas, la anemia hemolítica. Causas hepáticas, la cirrosis hepática, la hepatitis, el cáncer de hígado, quistes hepáticos, entre otros. Causas posthepáticas, la coledocolitiasis. Pero también acá podemos incluir algo que ya hemos aprendido, el cáncer de cabeza de páncreas, que va a producir una obstrucción extrínseca del colédoco, lo cual va a llevar a disminución de la luz del colédoco y típicamente nos aumentará las bilirrubinas, pero directas. Nuevamente repetimos esto que tiene que quedar muy claro para el posterior análisis de los estudios laboratoriales. Cuando la bilirrubina indirecta está elevada, estamos hablando de causas prehepáticas. Cuando la bilirrubina directa es la que está elevada, estamos hablando de causas hepáticas o causas posthepáticas. Y podemos encontrar también hiperbilirrubinemia a expensas de ambos tipos de bilirrubina. Se eleva la directa y se eleva la indirecta, a lo que denominamos la hiperbilirrubinemia total o hiperbilirrubinemia mixta, porque están elevados tanto la directa como la indirecta. En estos casos, ¿cuál será el origen? Una conjunción entre causas prehepáticas y causas hepáticas o poshepáticas. En los niños, en los recién nacidos, se tiene típicamente en los neonatos, una hiperbilirrubinemia que denominamos hiperbilirrubinemia neonatal o fisiológica, también conocida como ictericia del recién nacido. Este es un diagnóstico
que se utiliza en neonatología. Esta ictericia es fisiológica, es completamente normal, es normal, porque el aumento de las bilirrubinas en el recién nacido se va a producir porque al momento de cortar, de pinzar y luego cortar el cordón umbilical, parte de la sangre materna ingresa con los últimos latidos de las arterias umbilicales hacia la sangre fetal y se va a producir un proceso de hemólisis en el recién nacido. Se produce en el interior de sus vasos un proceso de hemólisis de los glóbulos rojos que entraron de la sangre materna y nos va a producir lo que es la hiperbilirrubinemia del recién nacido. También se produce hiperbilirrubinemia por lactancia materna. La lactancia materna puede también ocasionar hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Otras causas para la presencia de ictericias en los niños pueden ser la anemia hemolítica, que es una enfermedad autoinmune, la malaria en las zonas endémicas para esta enfermedad, la atresia congénita de vías biliares o la hepatitis autoinmune. Estos son diagnósticos pediátricos no muy frecuentes, pero que debemos tomarlos en cuenta cuando en algún momento estemos llevando pediatría. En los adultos vamos a dividir a las causas de ictericia en dos tipos. Hemos dividido primero de acuerdo a si están antes de que la sangre llegue al hígado, las prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. También otra manera de dividirlas es en causas obstructivas o causas hepatocelulares. Las causas obstructivas podemos indicar la obstrucción de la vía biliar. Acá tenemos a la coledocolitiasis, la colestasis que se refiere a una dificultad para el normal paso de la bilirrubina a través del colédoco, está inducida por ciertos fármacos, o a la estenosis biliar. La estenosis biliar se refiere a la disminución del diámetro normal de toda la vía biliar, sobre todo del colédoco, que va a ocasionar la dificultad para el paso de la bilirrubina de hígado hacia duodeno, igual que un cálculo, lo cual va a llevar a aumento de la bilirrubina directa. Las causas hepatocelulares serán la anemia hemolítica, cuando el daño hepático repercute hacia el vaso. Recuerden lo que hemos hablado del síndrome de hipertensión portal, ocasionado por una patología hepática que también va a repercutir a nivel del vaso, ocasionando esplenomegalia. Esto nos llevará a una anemia hemolítica, pero cuyo origen está partiendo del hígado. También podemos indicar a la cirrosis posalcohólica, que es una de las causas más comunes, la hepatitis viral, la hepatitis infecciosa producida por el virus de la hepatitis, o la hepatitis inducida por medicamentos, tomando en cuenta que al igual que existen fármacos nefrotóxicos, existen también fármacos hepatotóxicos. Existe uno de estos fármacos de uso muy común, de uso frecuente, que si se utiliza en cantidades o en dosis mayores a las usuales y por lapsos de tiempo muy prolongados, puede darnos la hepatitis medicamentosa. ¿Alguien puede indicarme de qué medicamento estoy hablando? Algo que usamos muy frecuentemente. Doctor, ¿no se dice para el paracetamol? Muy bien, es el paracetamol. El paracetamol que se utiliza
desde el control de la fiebre, dolor de muelas, cefaleas, hasta para los dolores ocasionados por la dismenorrea. Un fármaco aparentemente inocente, pero si se utiliza en dosis excesivas o por lapsos de tiempos prolongados, nos puede dar una hepatitis medicamentosa. Para entender adecuadamente cómo se desarrolla la ictericia, debemos recordar algunos puntos relacionados al metabolismo y a la excreción de la bilirrubina. De esta manera también vamos a poder clarificar nuestro conocimiento respecto a la parte clínica, que en algún momento a ustedes les va a servir cuando estén llevando la materia de gastroenterología. ¿Qué vamos a indicar de la bilirrubina? Que es el producto de degradación de la hemoglobina. Se metaboliza en el hígado por un proceso de conjugación, y una vez que sobre la bilirrubina actúan las enzimas conjugadoras, se cambia de bilirrubina directa a bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, que también recibe el nombre de bilirrubina conjugada. Entonces los nombres sinónimos son, para la bilirrubina indirecta, bilirrubina no conjugada, y para la bilirrubina directa, bilirrubina conjugada. La bilirrubina se excreta por las heces fecales, principalmente por las heces fecales, más del 80%, y un 20% aproximadamente a nivel del intestino es reabsorbida, vuelve al hígado, pero ya por torrente sanguíneo, en el proceso de recirculación de la bilirrubina, como se la denomina en fisiología y como seguramente les han enseñado, proceso de recirculación de la bilirrubina. Como ya la bilirrubina está en plasma sanguíneo, vuelve a través del plasma sanguíneo llega hacia los riñones, y una pequeña cantidad de bilirrubina puede ser excretada por vía renal. Entonces 80% de la bilirrubina se excreta por heces y un 20% por los riñones. Acá tenemos el esquema del metabolismo de la bilirrubina. Acá tenemos a la bilirrubina indirecta, que está antes del hígado, ingresa a los hepatocitos, donde se produce la conjugación a través de varios procesos metabólicos y enzimáticos, se libera del hígado por la bilis, llega a la segunda porción del duodeno, posteriormente al intestino, discurre todo lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, y se elimina a través de las heces en forma de estercobilina, que es como la vamos a encontrar a nivel de las heces. Pero un paso previo a la formación de estercobilina es el estercobilinógeno, que todavía se encuentra en el intestino. Este estercobilinógeno es reabsorbido, pasa a plasma sanguíneo, a través del plasma sanguíneo y de la circulación enterohepática o recirculación, vuelve al hígado, del hígado nuevamente por la vía hematógena, sale también en forma de estercobilinógeno, llega a los riñones, donde sufre otro proceso metabólico y se convierte en urobilinógeno, de lo que se denominaba estercobilinógeno, cambia de nombre y se vuelve urobilinógeno. Y finalmente el urobilinógeno se convertirá en urobilina, que es la que se elimina por orina. Entonces, en resumen, el 80% de la bilirrubina se elimina por heces fecales en forma de estercobilina, y un 20% se elimina a través de la orina como urobilina. Este esquema que vemos acá nos va a ayudar a poder entender la fisiopatología de la mayor parte de las patologías
hepáticas que cursan con ictericia. Bien, entonces acá estamos haciendo un pequeño recuerdo de lo que hemos indicado, que la bilirrubina conjugada, la que sale del hígado, la mayor parte sale por vía biliar, entra intestino y es la que va a producir el pigmento fecal. Las heces fecales tienen característicamente un color café, marrón. Esta coloración se produce por la presencia de la estercobilina. Cuando las heces fecales no tienen la suficiente cantidad de pigmento, se eliminarán como heces fecales decoloradas, amarillo claro o en algunos casos de color blanco. Esta alteración del color de las heces fecales es otro dato clínico que nos ayuda a identificar las patologías hepáticas. Típicamente en la hepatitis viral, en las neoplasias de hígado, la cirrosis hepática y un conjunto grande de patologías de hígado cursan con heces fecales decoloradas o inclusive de color blanquecino. ¿Cómo llamamos a la presencia de heces fecales blancas? Acolia, doctor. Acolia, muy bien. Acolia. Entonces, la presencia de acolia es un dato clínico que nos indica que el paciente está cursando con una patología hepática en vista de que no se está eliminando la suficiente cantidad de bilirrubina a vía digestiva, no se está formando el estercobilinógeno, no se está formando la estercobilina y las heces fecales quedan sin coloración. Eso denominamos acolia. Algunos datos también para poder entender lo que es la hiperbilirrubinemia. Hablando de lo que es la bilirrubina indirecta, esta es mucho más tóxica referida a comparándola con la bilirrubina directa. Cuando se eleva la bilirrubina indirecta, llega a producir mayor toxicidad que el aumento de la bilirrubina directa. Esto podemos ver sobre todo en la patología que denominamos la hiperbilirrubinemia neonatal. Les he dicho que existe ictericia fisiológica del recién nacido, pero cuando esta ictericia se eleva por valores por encima de 14, de 15 miligramos por decilitro, se denomina como diagnóstico en neonatología la hiperbilirrubinemia neonatal, que va a producir un daño muy importante a nivel del sistema nervioso central, porque se impregna a nivel de los núcleos de la base del cerebro, ocasionando un deterioro neurológico, y este recién nacido, si no se hace algo para bajar la bilirrubina, puede tener un daño neurológico ya irreparable toda su vida y tener cierto grado de deficiencia neurológica o de retraso mental. ¿Alguien sabe cómo se denomina esta patología donde aumenta la bilirrubina y produce daño neurológico en el recién nacido? Eritroblastosis fetal, doctor. No, la eritroblastosis fetal es otra cosa. Tiene un nombrecito medio raro. Se denomina kernicterus. Esta enfermedad se denomina kernicterus. Y una vez diagnosticada tanto clínica como laboratorialmente en neonatología, debe ser atendida inmediatamente. Caso contrario, este bebé puede tener problemas de deficiencia neurológica o retraso mental toda su vida. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? La fototerapia, ¿no? Las cunas luminosas que se llaman con luz ultravioleta, que producen una metabolización acelerada de las bilirrubinas, ayudan a bajar los niveles de bilirrubina en el neonato.
Otra modalidad es la de exponer al recién nacido a los rayos del sol. Sin ropita, con un pañalito, ponerlos a los rayos del sol. Esto también nos va a ayudar a que bajen los niveles de bilirrubina. Pero en situaciones extremas, donde estas medidas no van a ser suficientes, se realiza lo que llamamos en neonatología la exsanguíneo-transfusión. Exsanguíneo-transfusión, que significa sacarle toda la cantidad de sangre que tiene el recién nacido y colocarle sangre nueva. Es un proceso que se realiza en la terapia intensiva neonatal, en la UTI neonatal, bajo condiciones de mucho control, obviamente por el riesgo que implica. No se saca de golpe, obviamente, toda la sangre, se va sacando por cantidades, en un proceso que puede durar hasta 24 horas. Se sacan 100 ml, 200 ml y se reponen. Se sacan otros 100 ml y se reponen. De esta manera vamos cambiando, si vale el término, la sangre del recién nacido cargada de bilirrubinas y le damos una nueva sangre que no tenga esta concentración de bilirrubinas elevada. Como el hígado del recién nacido está funcionando normal, cuando se concluye la exsanguíneo-transfusión, los valores de bilirrubina se normalizan. Por eso indicamos, la bilirrubina indirecta es muy tóxica, más que la directa. Está unida a la albúmina, que es un medio de transporte en el plasma sanguíneo. Esta bilirrubina indirecta es liposoluble. No se excreta por el riñón, no se excreta o difícilmente se excreta por las vías biliares, pero una vez que sale por la vía biliar, su punto de salida final serán las heces fecales. Y los niveles normales de la bilirrubina indirecta son de 0,2 a 0,8 miligramos por decilitro. 100 ml es un decilitro. Estamos hablando de las mismas unidades. En cambio, la bilirrubina directa es menos tóxica, no está unida a las proteínas, es hidrosoluble, se excreta sobre todo a nivel del riñón, también se excreta de una manera más fácil a nivel de las heces fecales, y sus valores son entre 0 a 0,2 miligramos por decilitro. Si sumamos bilirrubina indirecta entre 0,2 a 0,8, vamos a tomar el 0,8 como valor máximo de la bilirrubina indirecta y lo sumamos al 0,2 de la bilirrubina directa, el valor normal de la bilirrubina total en condiciones normales es de 1 miligramo por decilitro, sumando la directa más la indirecta. Bueno, entonces acá tenemos el hígado, la bilirrubina libre o conjugada, libre o indirecta, libre, indirecta o no conjugada, que puede venir por destrucción de los glóbulos rojos a nivel del vaso, que lo vemos acá. Llega al hígado, se conjuga como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, pasa al duodeno, de acá pasa al intestino grueso, sale en forma de estercobilina, una parte otra vez se reabsorbe por vía plasmática, nuevamente llega al hígado por la circulación enterohepática y de acá finalmente llega al riñón, donde se elimina en forma de urobilinógeno. Acá tenemos los valores de concentración normal tanto de urobilinógeno, 0,3 a 3,5 miligramos en 24 horas, y la cantidad normal de eliminación de estercobilinógeno en heces fecales hasta 280 miligramos en 24 horas. Entonces, como se fijan, 3,5 es un valor muy pequeño que se elimina por orina en relación a los 280 miligramos que se eliminan por las heces fecales. Es por esto que la mayor cantidad de bilirrubina se eliminará por heces. ¿A qué se puede deber la hiperbilirrubinemia? Formación excesiva de bilirrubina,
disminución de la captación por los hepatocitos, disminución de la conjugación o disminución de la eliminación de bilirrubina, que son las causas. Estas tres causas que acabo de mencionarles son las que son las que nos ayudan a determinar ya diagnósticos precisos, los síndromes de alteración de la captación, conjugación o eliminación de la bilirrubina. O también podemos encontrar hiperbilirrubinemia por una regurgitación de bilirrubina conjugada en menor proporción de bilirrubina no conjugada por los hepatocitos que ya están lesionados o por los conductos biliares, colédoco, cístico, que también puedan presentar alguna lesión. El aumento de la bilirrubina no conjugada, el aumento de la bilirrubina indirecta, estará determinado por producción excesiva. Ahí tenemos típicamente a la destrucción masiva de glóbulos rojos que van a ocasionar la anemia hemolítica. Déficit en la captación de la bilirrubina, que la bilirrubina que está en plasma sanguíneo no llega a ser captada adecuadamente por los hepatocitos, o alteraciones en la conjugación, de acuerdo a todos los procesos enzimáticos y metabólicos que ya han aprendido en la materia de fisiología. El aumento de la bilirrubina conjugada, cuando se produce una alteración en la eliminación, sobre todo en la eliminación de la bilirrubina por todo lo que es la vía biliar, y la presencia de concentraciones retrógradas de bilirrubina que van a volver, salieron del hígado, vuelven al hígado, porque no tienen por dónde salir, porque el colédoco está obstruido, y a nivel del hígado van a producir mayor cantidad de bilirrubina conjugada, lo cual nos dará la hiperbilirrubinemia directa. Ahora ya vamos a ver algunas causas ya más específicas referidas a las causas que van a ocasionar las ictericia. Con predominio de bilirrubina no conjugada, o sea, de bilirrubina indirecta. Tenemos a causas prehepáticas. Vamos a mencionar como producción excesiva de bilirrubina a la hemólisis, la eritropoiesis ineficiente o ineficaz, o a la reabsorción de grandes hematomas. Hemos visto como ejemplo un hematoma típico de lo que es la pancreatitis, ¿no? El síndrome de Cullen y síndrome de Gray-Turner son hematomas grandes. Si se reabsorben estos hematomas, aumentará la producción o la concentración de bilirrubina no conjugada. Otra causa, la disminución del aporte de bilirrubina hacia el hígado. Una de las causas para esta situación puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia renal crónica. Causas hepáticas, alteraciones en la captación, ahí ya vamos a mencionar lo que les decía previamente, los síndromes. Tenemos al síndrome de Gilbert, que es un síndrome que se caracteriza por una disminución de la captación. Los hepatocitos no pueden agarrar, si vale el término, a las moléculas de bilirrubina que están en el plasma. Eso se llama disminución de la captación de bilirrubina. Otra situación puede ser que la bilirrubina se capte correctamente, ingrese al interior del hepatocito, pero en el interior del hepatocito no se puede producir la conjugación por una alteración en la enzima que ocasiona la conjugación, que es la glucuroniltransferasa. En la mayor parte de los casos, estas sí son patologías de orden genético, o sea que los pacientes nacen con esta deficiencia de glucuroniltransferasa, lo cual ocasionará la disminución en la conjugación. Cuando es hereditaria, la causa más común, tendremos el síndrome de Crigler-Najjar, pero también puede ser secundaria a uso de fármacos como los que ya hemos mencionado, los hepatotóxicos,
o una hepatopatía grave como una hepatitis viral fulminante o una cirrosis hepática muy avanzada o neoplasias de hígado, y cuando existe inmadurez transitoria de los hepatocitos, como el caso de la ictericia neonatal. Las ictericias con predominio de bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, también vamos a indicar dos grandes subgrupos: las causas hepáticas y las causas posthepáticas. En las causas hepáticas tendremos trastornos en la excreción. La bilirrubina ha sido captada correctamente, ha sido metabolizada correctamente, ha sido conjugada adecuadamente con la acción de la glucuroniltransferasa. Ahora el problema es que no se puede eliminar. A eso se denomina síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. Por lesión hepatocelular ya son los hepatocitos los que sufren alteración. Ahí tenemos a la hepatitis viral, hepatitis por fármacos, hepatitis por alcohol o la cirrosis. Les he mencionado que la cirrosis hepática no solamente se produce por el excesivo consumo de alcohol, es una de las causas más frecuentes, pero existen pacientes que en su vida han probado una gota de alcohol y tienen cirrosis. Es la patología que conocemos como CBP, la cirrosis biliar primaria, cuyo origen es idiopático, pero que se tienen algunas hipótesis que también tendría algún componente genético. También podemos tener ictericias con predominio de bilirrubina conjugada de causa hepática por colestasis, éstasis en la circulación de la bilirrubina en el interior de los hepatocitos, causa aguda y crónica. De causa aguda, fármacos, sepsis, embarazo o situaciones postquirúrgicas. Causas crónicas, la cirrosis biliar primaria, lo que les mencionaba hace un momento, las colangitis y algunas otras enfermedades más raras como la sarcoidosis o los linfomas. Y las causas poshepáticas tendremos a la colestasis extrahepática, una alteración en la circulación de la bilirrubina, pero ya fuera del hígado, estamos hablando ya de la vía biliar, coledocolitiasis, neoplasias, sobre todo de la cabeza de páncreas. Acuérdense lo que hablábamos en una clase previa, donde se va a producir una no es contracción. Estas neoplasias lo que producen es una disminución de la luz de la vía biliar o directamente de la ampolla de Vater, que es el lugar donde va a desembocar el colédoco conjuntamente con el conducto pancreático. Cualquier situación que produzca una compresión extrínseca de la vía biliar también será causa de una ictericia poshepática. En los casos de hiperbilirrubinemia no conjugada, sobreproducción, estamos hablando de la bilirrubina indirecta, incremento en la producción de bilirrubina, la hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos, la eritropoiesis inefectiva, donde se producen glóbulos rojos inmaduros que a poco tiempo que han sido producidos y eliminados hacia el torrente sanguíneo se destruyen y van a presentar el aumento de la bilirrubina, van a ser causa para la presentación de la hiperbilirrubina y reabsorción de grandes hematomas o sobre todo transfusiones. La transfusión es un método terapéutico muy usado en un número muy grande de patologías, pero no debemos olvidar que al ser sangre extraña de otra persona puede ocasionar alteraciones de incompatibilidad, a pesar de que el grupo y factor puedan ser los correctos, pero siempre existen elementos del sistema inmunitario que puedan rechazar a los glóbulos rojos que han sido transfundidos y pueden destruirse rápidamente, produciendo también la hiperbilirrubinemia. Esto sobre todo se produce en transfusiones con grandes volúmenes.
Transfundir 1, 2, 3 paquetes globulares no nos haría la diferencia, pero si realizamos transfusiones como alguna vez hemos requerido hasta de 10 paquetes globulares, el riesgo es que se pueda producir ictericia a predominio de hiperbilirrubinemia, a predominio de bilirrubina indirecta. Causas para la disminución en la captación de la bilirrubina. Hemos mencionado a los fármacos, inicialmente al paracetamol, el de mayor uso, pero también debemos mencionar a los fármacos de esquema de tratamiento específico, tratamiento antituberculoso. Todos los fármacos antituberculosos son hepatotóxicos, pero sobre todo la rifampicina y la isoniazida son los más hepatotóxicos. Lamentablemente, pacientes que cursan con tuberculosis pulmonar pueden llegar a presentar hepatotoxicidad, lo cual obliga a la suspensión del tratamiento y en última instancia a tener que armar un esquema alternativo para el tratamiento de la tuberculosis utilizando otros fármacos, excluyendo a la rifampicina y a la isoniazida. Y las anomalías congénitas, ahí me hemos mencionado al síndrome de Gilbert. ¿Qué es el síndrome de Gilbert? Rápidamente, es una patología con disminución en la actividad de la glucuroniltransferasa. Esto se produce por esto va a ocasionar más bien una disminución en la conjugación de la bilirrubina. Ya sabemos a qué se refiere la disminución de la conjugación de la bilirrubina. En estos casos, la bilirrubina llega a valores que usualmente no pasan de los 6 miligramos por decilitro. En este caso del síndrome de Gilbert, la acción de la enzima glucuroniltransferasa puede mejorarse con la administración de un medicamento que se llama fenobarbital. El fenobarbital es una medicación anticonvulsivante. Se utiliza en neurología para los casos de epilepsia. A los recién nacidos se les puede dar el fenobarbital, que viene en presentación en gotas, para disminuir los valores de bilirrubina. Es parte del tratamiento en neonatología, pero que tiene sus pormenores que no lo catalogan como un tratamiento de elección, en vista de que al recién nacido lo mantienen adormilado. Puede dormir más de 10 horas el recién nacido, lo cual va a impedir su alimentación y este bebé puede entrar en hipoglicemia. Es por eso que el uso del fenobarbital para el tratamiento de las ictericias neonatales tiene que ser muy bien controlado. No nos aventuremos a dar fenobarbital como un tratamiento inicial. Él es indicado una medida casera muy correcta y que nos ayuda bastante, es simplemente exponer al recién nacido a la acción directa de los rayos solares. Como causas para la disminución de la conjugación de la bilirrubina tendremos al síndrome de Crigler-Najjar, que se divide en tipo 1 y tipo 2, y al síndrome de Gilbert. Crigler-Najjar tipo 1, existe una ausencia completa de la glucuroniltransferasa, lo cual va a producir una incapacidad para la conjugación de la bilirrubina. Los valores de bilirrubina pueden llegar a más de 20 miligramos por decilitro, lo cual va a ser causa para la producción de las lesiones neurológicas, como les mencionaba, el kernicterus. Y es la causa de muerte a nivel del grupo etario de los recién nacidos o en la primera infancia, cuando no se trató la ictericia neonatal oportunamente. En el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 existe una disminución de la actividad de la glucuroniltransferasa. En el tipo 1 es directamente ausencia de enzima. No existe la glucuroniltransferasa. En el tipo 2 tenemos cantidades disminuidas. Las bilirrubinas pueden llegar hasta 6
entre 6 a 25 miligramos por decilitro, valores muy similares a las del tipo 1, pero tiene un pronóstico de vida mejor en vista de que los pacientes suelen llegar a la edad adulta. Con el tipo 1, los niños difícilmente pasan de los 10 años. Alteración de la excreción intrahepática por trastornos también hereditarios. Tenemos al síndrome de Dubin-Johnson y al síndrome de Rotor. El Dubin-Johnson se caracteriza por una ausencia en la expresión del transportador a nivel de la membrana canalicular de los hepatocitos. Un poco raro de entender, ¿no? Pero se refiere a una ausencia en el transportador. Ustedes se acuerdan que existe un transportador específico para cada uno de los elementos a nivel de la membrana celular. En este caso, este transportador de aniones orgánicos multiespecífico a nivel de la membrana del hepatocito es la que va a ocasionar el Dubin-Johnson, una patología muy rara. El paciente puede cursar asintomático, pero con una ictericia muy marcada, hasta de 25 miligramos por decilitro. Y en la clínica podemos encontrar hepato y esplenomegalia. El síndrome de Rotor se caracteriza por una alteración similar a la del Dubin-Johnson, pero se va a diferenciar de este en que no va a haber esta coloración negra que se presenta a nivel del hígado. El síndrome de Rotor no tendrá este aumento de la coloración a nivel de los hepatocitos. En el Dubin-Johnson se presenta una coloración parduzca, café oscuro, medio negra, cuando se hace la biopsia de los pacientes con esta patología. El Rotor tiene una etiología muy similar por disminución de los transportadores de la membrana, con algunas variantes en lo que se refiere a las enzimas participantes, pero la clínica es muy similar, las alteraciones fisiopatológicas también. A nivel de una biopsia que se realice en el hígado no se encontrará esta alteración de la coloración de los hepatocitos. Bueno, realizando ya el estudio resumido de lo que es la fisiología y la fisiopatología de las bilirrubinas, vamos a ver la clínica de la ictericia. ¿Cómo vamos a abordar a un paciente en el cual encontramos ictericia? Debemos determinar adecuadamente la anamnesis. En la anamnesis tendremos que hacer hincapié en patologías previas, patologías hepáticas. La hepatitis viral tipo A es muy común en los niños. Preguntar si en la infancia el paciente no tuvo hepatitis, o si es una persona adulta, preguntar respecto a antecedentes enólicos, antecedentes de alcoholismo, consumo de medicamentos, qué medicamentos utiliza, si tuvo tuberculosis, hizo tratamiento para determinar posiblemente alguna hepatopatía medicamentosa. Y en el punto referido a el alcoholismo, si al paciente le preguntamos, ¿usted es alcohólico? Obviamente no nos va a responder. Y además no es la manera de preguntar, ¿no? Usualmente los pacientes con consumo excesivo de alcohol, al igual que los pacientes que son drogodependientes, mienten en cuanto a su hábito. ¿Cómo sacamos el dato? ¿Cómo podemos recabar el dato? Preguntando a los familiares. La familia directa será la que nos puede indicar si el paciente tiene el hábito enólico, cuánto tiempo que consume bebidas alcohólicas, con qué frecuencia y qué tipo de bebida. Debemos tomar en cuenta de que el consumo de bebidas alcohólicas en forma diaria, continua, permanente, en lo que conocemos con el término de bebedores consuetudinarios,
producirá un daño, producirá una alteración del metabolismo a nivel hepático mucho más marcado que aquel que consume alcohol 2 o 3 veces por semana. Eso es obvio de poder entender. Ahora, en cuanto al tipo de bebida, ¿habrá alguna diferencia en que el paciente consuma un whisky de etiqueta roja o se consuma un Singani de los más baratos? Al final son alcohol. Tanto la bebida cara como la más barata, cualquier tipo de bebida, tiene alcohol en mayor o menor concentración. Pero el daño que se va a producir a nivel del hígado será mucho mayor en aquellos pacientes que consuman bebidas no refinadas o que en última instancia ya en los alcohólicos consuetudinarios llegan a consumir inclusive el alcohol metílico. El etílico es el que se consume, el que se bebe, pero el alcohol metílico no es apto para el consumo humano y es el que produce mayor daño, ¿no? El alcohol que ahora todo el mundo está usando para desinfectar, ¿no? Ese alcohol no es apto para el consumo, pero al ser más económico, muchos pacientes lo diluyen en agua, no pacientes, muchos alcohólicos lo diluyen en agua y directamente lo consumen de esa manera. En el examen físico que vamos a encontrar, se ha cortado el internet otra vez. No sé desde qué rato. Se ha cortado el internet. ¿Qué? Se ha cortado el internet otra vez y no sé desde qué rato que estoy hablando y hablando y hablando. ¿Por qué estás tocando? No, no, no. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Rango, pero es que ¿Se ha perdido? no, no había subido, solo se desapareció.